Sí, buenas noches. Miren que esta materia se llama Teología Bíblica según Gerardo Bosch. ¿Mm? Eh, sí, es una materia teológica, pero vamos a tratar de hacer una aplicación eh, ministerial, pero nosotros vamos a estudiar en torno a este libro que se llama Teología Bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Mm? El autor que escribió es Gerardo Bosch. Él nació en 1862 en Holanda, en Países Bajos. A los 19 años emigró a Estados Unidos y su educación teológica hizo la maestría en Calvin Seminary y luego estudió en Princeton, ¿no? Y después se doctoró y luego volvió a Estados Unidos. Enseñó en la Universidad de Princeton, ¿m? También en la Universidad Seminario Calvino, pero él al principio fue un profesor de teología sistemática, pero después él dedicó a investigar y a estudiar esta disciplina, teología bíblica, porque nosotros sabemos en el siglo XIX y principio del siglo XX, eh, había una gran influencia en Europa de la teología liberal. También esta teología liberal también influyó a Estados Unidos y después la misma Universidad Princeton, que era conservadora, que enseñaba la, eh, eh, digamos, la palabra, la Biblia como palabra de Dios. Después la Universidad Princeton también adoptó esta investigación eh, que los teólogos liberales usaron para estudiar la Biblia, que es la crítica de la Biblia. ¿M? Entonces, él, en contra de esta postura liberal, él comenzó a desarrollar una teología bíblica conservadora. ¿M? Por eso que en este libro, cuando ustedes leen, nosotros eh, no podemos estudiar toda la Biblia, sino que la parte más central, ¿no? Por eso en este libro hay mucho diálogo con otras teorías, posturas teológicas, y que él responde o critica a los teólogos liberales o a los críticos de la Biblia. Pero esa parte no tengan en cuenta. Por ahí algunos que si tienen interés, si quieren, pueden estudiar, pero nosotros vamos a estudiar solamente la parte más central, es decir, el concentrado, el X de este libro. Por eso que este libro realmente es un libro muy profundo. ¿M? Por eso se le dice a Gerardo Bosch como el padre de la teología bíblica actual, ¿no? Actualmente hay un gran desarrollo de la teología bíblica, pero el que comenzó eh, fue Gerardo Bosch, ¿no? Este doctor Bosch, por eso se le dice doctor Bosch, ¿no? Porque hizo un desarrollo oh, orgánico, histórico y progresivo del plan de Dios. Entonces, mientras los liberales dividían, despedazaban la Biblia, ¿no? Negaban que la revelación de Dios,
que negaban que la Biblia sea palabra de Dios, inspirado por Dios, pero él, a diferencia de los liberales, él trató de demostrar que la Biblia tiene una organicidad, historicidad y que es progresivo, ¿no? Que hay un plan de Dios desde el antiguo hasta el nuevo, ¿no? Entonces, eh, claro, él al principio se lo llamó teología bíblica, pero después él le gustaba más hablar de la historia de la revelación especial. ¿Mm? Después le voy a explicar por qué. ¿Mm? Eh, entonces, miren, Richard Gaffin, ¿no? Profesor también muy famoso de Princeton, después en Seminario Westminster de Estados Unidos, y después John Murray, también teólogo sistemático. Él dice que considero que Gerard Voss es el exégeta más importante que he tenido el privilegio de conocer, ¿no? O profundo también, perspicaz se le dice, ¿no? Pero creo que sin duda es el exégeta más incisivo que ha aparecido en el mundo angloparlante en el siglo XX. ¿Mm? Hasta la fecha estamos convencidos de que nadie jamás ha igualado al doctor Voss en el área de estudio bíblico. Por lo tanto, este volumen de teología bíblica es único. ¿Mm? Y que por eso nosotros para estudiar la teología bíblica tenemos que estudiar primero con doctor Voss. Entonces, hay un despliegue del plan redentor de Dios a través de la historia y de los sucesivos agentes de su revelación especial. Por eso vos lo aborda bajo tres divisiones principales: la época mosaica de la revelación, la época profética de la revelación y el Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, mientras en el siglo XIX la mayoría iban por el camino de la teología liberal, por la crítica bíblica, crítica textual, negaban que la Biblia sea un libro inspirado por Dios. Él hace un estudio bíblico, ¿m? En contra de estas teorías documentalistas, que en la escritura realmente se ve ese plan de Dios, ese plan de Dios. Por eso acá hay características principales en este libro. Abarca tanto el Nuevo como tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y además expone la concepción de Vos sobre la unidad y la diversidad de la Biblia. Entonces, este concepto, esta enseñanza de la unidad y la diversidad de la Biblia comenzó con Doctor Voss, comenzó a hablar, ¿no? Ya como siendo pionero, él ya comenzó a hablar que en toda la Biblia no es todo dividido, separado, cada libro dicen cosas diferentes. No, no, no. Sino que 66 libros hay un desarrollo del plan redentor de Dios. Por eso, miren que yo, eh, miren que escribí este libro ahora, sí entiendo la Biblia, pero este libro es más sencillo. Pero también este libro oh, se debe a Doctor Voss, pero hecho más sencillo, narrado, oh, demostrando la unidad y la diversidad de la Biblia, ¿no? Por eso yo en la carrera de bachillerato para la introducción al estudio de la Biblia estudiamos con este libro de que ahora sí entiendo la Biblia. Por eso nosotros eh,
Hoy vamos a estudiar la introducción del libro de Teología Bíblica de Dr. Voss y allí en la introducción habla de cuatro temas importantes. ¿m? ¿Está bien? Hasta ahora todo van bien, ¿no? ¿Están bien todo? ¿Mm? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Ustedes, si quieren, pueden un poco investigar más sobre Doctor Voss. Él escribió otro libro muy famoso que se llama La Escatología de Pablo. Muy buen libro, ¿no? Por eso recuerdan que esta mirada bíblica de ya, pero todavía no, ¿no? Del reino de Dios. Ya se instauró el reino de Dios, pero todavía falta la perfección de la instauración del reino de Dios. Ese concepto ya, pero todavía no, también fue eh, el legado de Doctor Voss. ¿Mm? Así que miren que es esa tensión que hay ya, pero todavía no, que estamos avanzando hacia el futuro. También eso se ve en la escatología de Pablo a través del doctor Voss, ¿no? Entonces, este libro, esta introducción habla cuatro temas. Primero, ¿qué es la esencia de la teología bíblica? Y después, el alcance de la teología bíblica. Y tercero, la metodología. ¿Qué métodos se usan para estudiar esta teología bíblica que es novedosa para el siglo XIX y que ahora hay un gran desarrollo, ¿no? ¿Mm? Hay un gran desarrollo. Y después, en cuarto lugar, el valor pragmático de la teología bíblica. Entonces, eso es lo que dice doctor Voss en este libro, en la parte de la introducción, ¿no? Eh, por eso primero vamos a definir y hablar de la esencia de la teología bíblica. Entonces, cuando hablamos de la esencia de la teología bíblica, que la teología bíblica es teología basada en la revelación de Dios. Entonces, eh, eh, ponemos nuestro interés en la revelación. Cuando hablamos de la revelación, es importante porque reconocemos la existencia de Dios. ¿Sí o no? Entonces, doctor Voss dice, claro, eh, teología bíblica se basa en la revelación de Dios. Entonces, cuando decimos que hay una revelación, detrás de la revelación, nosotros reconocemos que existe Dios. Entonces, eh, vos comienza con la existencia de Dios, ¿m? Y que la teología bíblica, la Biblia, es revelación de Dios. ¿Mm? Y esta revelación de Dios es palabra de Dios. Y detrás de la palabra, ¿quién está? Es Dios. Tenemos que reconocer que existe Dios. ¿Mm? Entonces, ¿por qué necesitamos la revelación? ¿Mm? ¿Por qué necesitamos la revelación? Entonces, vos habla de dos sentidos. Primer sentido es desde la perspectiva existencial. Desde la perspectiva existencial, podemos decir que como somos criaturas, necesitamos la revelación. ¿Mm? Como Dios es Dios y el hombre es, eh, es criatura de Dios. Dios es creador y los hombres somos criaturas. En ese sentido, existencialmente, nosotros dependemos de Dios y por esa dependencia necesitamos la revelación. Y después, en segundo lugar, tiene relación con el pecado. Es sentido
amartiológico, ¿no? Amartiológico. ¿Mm? Como nosotros como somos pecadores, como hemos caído en pecado, necesitamos la revelación. Es decir, que esa comunicación o comunión con Dios, ahora que se ha roto. Entonces, para otra vez unir o tener comunicación con Dios y Dios no dar la revelación. Sería la revelación especial, ¿no? ¿Mm? Entonces, vos habla eh, con dos perspectivas, eh, la necesidad de la revelación y por eso que primero, en sentido existencial, como nosotros somos criaturas, necesitamos la revelación. ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién es nuestro Dios? Y después, como hemos pecado, como hemos caído en desgracia y como se ha cortado esa comunicación, y a través de la revelación eh, podemos otra vez tener comunión y comunicación con Dios. ¿Eh? ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, en caso de Isaías capítulo 6, vemos que Isaías ve esa visión del trono de Dios. ¿Mm? Allí se encuentra con Dios. ¿Mm? Y alrededor del trono están ángeles, ¿no? Ángeles. Y, y allí estos ángeles eh, existencialmente también son criaturas. ¿Mm? Están debajo de Dios. Ellos no han pecado, pero sin embargo son criaturas. ¿Mm? Pero aquí aparece Isaías, pero él es criatura, pero es pecador, a diferencia de los ángeles, ¿no? Entonces, eh, ¿qué dice Isaías? ¿Mm? Delante de Dios reconoce que es pecador. ¿Mm? ¿Mm? Que él es pecador, ¿Mm? Como es inmundo, o- o le pide, le dice que purifique, ¿no? Purifique, reconoce que es criatura y además es pecador, ¿no? Entonces, como él es impuro, inmundo, entonces él le pide que purifique. Porque para estar delante de Dios, primero necesita la purificación, ¿no? Purificación. ¿Mm? Eh, esta parte me hizo pensar mucho que hoy en día en la iglesia evangélica hablamos mucho del crecimiento, del desarrollo de nuestro ministerio, pero allí eh, nosotros en esto, que cuando nosotros acercamos más a Dios, nos damos cuenta de que somos más pecadores, ¿sí o no? Y después tenemos que, para servir a Dios, primero necesitamos la purificación, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Mm? Entonces, existencialmente, eh, necesitamos la revelación porque somos criaturas y además, como somos pecadores, necesitamos la revelación. ¿Mm? Aquí se ve que el que obra, actúa, el sujeto es Dios, ¿no? Y después el hombre es el receptor de la revelación, ¿no? Entonces Dios es el que revela, Dios es el que, como sujeto de la revelación, Dios es protagonista y el hombre es eh, el receptor de esa revelación, ¿no? ¿Mm? Por eso cuando definimos la teología bíblica es la teología de la revelación. Esto es lo que dice doctor Voss. ¿Mm? Aquí
Dios es el que habla, es el que revela y el hombre es el que recibe, es el receptor. ¿Mm? Entonces, esta revelación no sale dentro del hombre, sino que viene desde afuera del hombre, desde afuera del hombre. Esta postura, ¿no? Es muy importante para la teología bíblica. Claro, para nosotros puede parecer ahora que estamos en claro, que mantenemos una postura conservadora, reformada y además creemos que la Biblia es revelación de Dios y que Dios es el que reveló, pero en el contexto de un ambiente liberal, decir esto era muy controversial. ¿Mm? ¿Mm? Por eso que aquí vemos que arriba está Dios y el hombre está abajo, ¿no? Está abajo y los ángeles sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. ¿Mm? Entonces, Dios es el que revela, el hombre, eh, apoyado en la revelación de Dios, como el pecado oh, distorsionó el conocimiento, ¿no? No solamente en la existencia del hombre, si Dios, si no revela, si no le salva, eh, no puede recibir la salvación, está perdido, y además en cuanto al conocimiento, también, como se debió el hombre en su conocimiento, si no hay una revelación, no puede conocer a Dios. ¿Mm? Entonces, eh, eh, según dice vos, en la Biblia, según la concepción hebrea, eh, en esa eh, perspectiva del pacto, eh, que no es solamente el conocimiento, la revelación, el conocimiento, sino a través del conocimiento es amar a Dios, amar a Dios. ¿Mm? Entonces, en la cultura hebrea, vos dice que conocer es amar, amar a Dios en esa relación. ¿Mm? En esa relación, ¿no? Entonces, las criaturas, eh, eh, es decir, el hombre, a través de la revelación, conoce a Dios y ama a Dios, ama a Dios. ¿Mm? Entonces, pero antes hay un pacto de Dios, ¿Mm? El pacto de Dios, así que salva al hombre. Esa es la parte existencial, ¿no? Entonces, la criatura, el hombre cae como pecador después de la caída. eh, para su salvación necesita la revelación especial. Esta es la Biblia. ¿Mm? Esta es la Biblia. ¿Mm? Entonces, eh, ya le dije que existencialmente el hombre necesita la redención. ¿Mm? Eh, y también la revelación, como el hombre perdió el conocimiento de Dios, conocimiento verdadero de Dios y del hombre y del mundo, Dios reveló al hombre, ¿no? Por eso vos dice que la redención y la revelación siempre van juntos, no son dos conceptos separados. ¿Mm? Por eso aquí se ve que la teología bíblica esencialmente está relacionada con la existencia de Dios. Esto es muy importante, porque pareciera que los liberales no reconocen la existencia de Dios, sino que investigan la Biblia como un libro igual que otro libro o del pasado, pero no. Vos sigue hablando que primero existe Dios, ¿no? Primero existe Dios y después Dios que revela, ¿m? Al hombre para su salvación y también para el conocimiento del hombre, para poder amar a Dios.
Por eso que después está la Biblia y a través de la Biblia el hombre conoce a Dios y ama a Dios. Esta es la esencia de la teología bíblica. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Hasta ahora alguna pregunta o algo que quieran hablar? ¿Mm? Eh, Pastor, Sí. eh, simplemente eh, tratar de explicar un poquito a los, Mm, seguramente ya lo mencionaste en algún otro momento, ¿no? Cuando hablamos de amartiología, mm, estamos hablando de la parte de la teología que estudia el pecado, mm. Sí, como amartía para que, es término claro, griego, sí, eh, pecado, sí. claro, Errar el es para blanco, que, sí, mm, amén. sí, Porque no lo mencionaste y de repente quizás mm, para los hermanos sea un mm, término nuevo, o quizás no, pero bueno, sí, quise mencionar, ¿eh? claro, sí. Eh, en consecuencia, vos dice que la revelación, la Biblia, es inerrante, ¿no? Ahí, sí, todo, mm, claro, reconocemos. Y es inspirada por Dios y además también dice la objetividad de la revelación. Es decir, que cuando decimos la objetividad de la revelación, que la revelación no sale del hombre, dentro del hombre. ¿Mm? Por ejemplo, el budismo, Buda dice que el hombre internamente tiene la verdad. Por eso la iluminación, es decir, es introspectiva, que comienza a indagar dentro del hombre y dice que dentro del hombre sale, ¿no?, una verdad, algo nuevo, escondido, que desconocía o estaba oscuro y que en esa meditación nos descubre la verdad, pero no es así. ¿Mm? Miren que es algo oh, fuera del hombre, que Dios da estos conocimientos objetivos al hombre. Es decir, que ex viene del ex, ¿no? Como algo externo, ¿m? Con datos, con información objetiva, ¿no? Claro, para nosotros es algo eh, aceptado, pero miren que los teólogos, ¿no? En ese contexto tenía que luchar, doctor Voss, ¿m? Y que tenía que defender la autoridad de la Biblia y además no solamente la autoridad de la Biblia, sino que la Biblia tiene una autoridad objetiva, una objetiva, ¿no? ¿Mm? Por eso hoy en día nosotros no estudiamos la Biblia como ciencia, ciencia. Claro, algunos seminarios o universidades donde dice ciencia de Sagrada Escritura, esas son posturas liberales. Para nosotros no es ciencia, es una revelación. ¿Mm? No, no estudiamos la Biblia científicamente, ¿no? Científicamente. ¿Mm? Eh, y además, vos dice que la teología bíblica no hay que estudiar como historia de la teología. Es como, oh, supongamos que estudiamos San Agustín, Agustín, de Hipona, la vida de Agustín. No, no, y que Isaías no tendría que estudiar como estudiara a Agustín, sino oh, que tenemos que tener como Dios todopoderoso, creador, Dios eterno, como ha revelado. Entonces, y por eso, por esa revelación tenemos la Biblia. Entonces, él defiende, cuando ustedes leen, ahí se va a dar cuenta que la Biblia es inerrante, inspirada por Dios, ¿no? Defendemos la inspiración, usó a los hombres.
¿no? Usó a los hombres orgánicamente, ¿no? No fue mecánico, algo que como un robot que escribió la Biblia, pero la inspiración nos hace creer y afirmar que el verdadero escritor es Dios, ¿m? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿M? Y además hay autoridad, hay veracidad que es verdadera y también es objetiva, objetiva. Pero todo esto comienza desde la existencia de Dios. Entonces, ¿a quién creemos? Depende a quién creemos como resultado, qué teología hacemos. Eso se define, ¿no? Entonces, eh, eh, primero, teología de Dios. ¿Mm? Eh, Tenemos que hablar de quién es Dios, ¿m? Su existencia, sus atributos. Luego, oh, él dice que tenemos que hacer la teología bíblica. ¿M? ¿Está bien? Hasta ahora se entendió. ¿M? Entonces, pasamos al segundo punto. ¿M? Del primer punto, algo que quieran hablar, que quieran preguntar o... mm, mm. Si no hay dudas, seguimos con la segunda parte, que es el alcance de la teología bíblica. ¿Mm? A ver, Marlene, a ver cómo está, Marlene. Sí, Hola, profe, muy bien, entendí sí. todo diferente. Mm, mm. Sí, no hay dudas. Mm, No, no, mm. Muy bien. Leonardo, ahí está Leonardo también. Mm, mm, Sí, pastor, yo solamente quería agregar, no, mm, no sé si estaba leyendo alguna cosita, mm, que John Owen mm, también comparte con vos mm, y ellos lo llaman la revelación de Dios en la historia, mm. o en otra palabra, progresión histórica de la teología bíblica. Sí, está bien. Bueno, gracias. Ambos Sí. afirman que la teología bíblica Mm, era la revelación de Dios en la historia. mm. Sí. Seguimos, entonces. Segunda parte habla acerca del alcance, límite de la teología bíblica. Entonces, sabemos que en la teología hay cuatro áreas de estudio, ¿no? ¿Mm? Eh, Primero hay teología bíblica, teología de la Biblia. ¿Mm? Es teología o se le dice estudio de la Biblia, ¿no? Estudio de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. Y después está área de teología sistemática, después teología histórica y práctica, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Esto nosotros sabemos, ¿no? ¿No? ¿Mm? Eh, que hay cuatro partes, cuatro áreas, cuatro formas de estudiar la Biblia. Pero él dice en el estudio de área de la Biblia, eh, que también dice que hay cuatro partes. ¿Mm? Primero es la parte área que es estudio exegético de la Biblia, ¿no? Eh, Exegético sería estudio gramatical, estudio estructural y además estructuro de palabra, ¿no? ¿Qué significa palabra en su original, en su sentido original? ¿Mm? Por eso que para hacer una buena exégesis necesitamos estudiar griego y hebreo y griego, ¿no? Para hacer exégesis. ¿Mm? Y después está la parte introductoria, es decir, ahí el estudio introductorio supongamos, del libro de Isaías, estudiamos quién fue el autor,
en qué siglo fue escrito, vemos el trasfondo del libro de Isaías, ¿m? Eh, eh, también trasfondo histórico, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Recuerdan cuando estudiamos cada libro de la Biblia? Hacemos ese estudio introductorio, ¿no? Después, tercero, hay una parte que es la canónica, la canónica, ¿no? Eh, ¿cómo se formó estos cánones? ¿Mm? En caso de Antiguo Testamento no hay polémica, ¿no? Porque ya en la época de Jesús, ya que todo fue aceptado, 39 libros como canónico y después otros libros como apócrifo, ¿no? Entonces no había polémica, discusión. Sin embargo, en el Nuevo Testamento 27 reconocido como canon del Nuevo Testamento, allí se estudia por qué fueron aceptados. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y, y qué discusión hubo para aceptar estos 27 libros? ¿No? Entonces, también es el estudio de dentro de área de la Biblia. Y después la cuarta parte, la que él dice, vos, que es la teología bíblica, la teología bíblica. Es decir, que cuando fue revelado, a través de qué proceso fue reconocido como libro sagrado. Sagrado. Entonces, claro, porque la teología bíblica parece toda la Biblia, ¿no? Pero por eso vos no le gustaba decir teología bíblica, pero como todos, decía, como investiga la Biblia, teológicamente estudia la Biblia teológicamente, no exegéticamente. Todo el mundo decía, usted está haciendo un estudio, investigación de la teología bíblica. Por eso se le llamó, pero en realidad él, como hemos hablado, este libro dice, eh, él llamó, trató de llamar, acá ustedes verán, ¿no? ¿Mm? mm, eh, Historia de la revelación especial, historia de la revelación. Él quiso llamar como historia de la revelación especial. ¿Mm? Historia de. Por eso, históricamente, cómo fue progresivamente desarrollando la revelación de Dios. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Entonces, eh, claro, esta parte, la cuarta parte de la investigación es, supongamos, un ejemplo. O, sabemos que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Sí. Algunos teólogos liberales lo niegan, hablan de la teoría documentalista, pero oh, fue escrito por Moisés, ¿no? Pero ¿cuándo fue eh, aceptado como revelación? Supongamos Génesis, miren que la historia de Génesis, como que antes de Moisés, ¿no? Ya venía oralmente aceptado, ¿no? Entonces, ¿con qué proceso fue almacenados estos conocimientos y que luego fue escrito por Moisés? ¿Mm? Entonces, esta investigación es, según vos, es lo que dice que es la teología bíblica. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, ¿qué proceso llevó a que después pueda ser escrita como libro, pero anteriormente hubo un proceso de revelación? ¿Mm?
¿Está bien? Entonces, vos dice que la historia de la redención y la historia de la revelación muchas veces van juntamente, ¿no? Juntamente. ¿Mm? Van eh, como algo no separado, sino como algo que van unidos, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, en la redención hay redención personal, ¿no? ¿Mm? Entonces, todos nosotros, Marlene, Leonardo, ¿mm? o, o- o Estela, eh, ¿no? Cada uno recibe ¿no? La salvación, ¿no? La redención a través del proceso de la salvación. ¿M? Eh, ¿M? Pero salvación personal es algo subjetivo, es personal y reiterativo, ¿no? Reiterativo. Claro, eh, se repite, claro, se repite en Marlín a través de la obra del Espíritu Santo, Marlín, yo, o Leonardo, Alejandra, ¿no? Todos por separado, ¿no? Pero hay una parte, pero en cuanto a la redención, ¿m? Eh, como un suceso único, objetivo, oh, y que coincide con la revelación. ¿M? ¿Cuál es esa parte de la redención que coincide con la revelación? Supongamos, en caso de eh, Noé, ¿no? El diluvio de Noé. ¿M? Claro, el diluvio de Noé, este suceso, es un suceso de redención, ¿no? Salvó a la familia de Noé, ¿no? Y además es revelación. ¿M? Ahí aparece una gran revelación, ¿no? ¿M? Entonces, no solamente hay redención, salvación, sino también revelación. Otro ejemplo, el Éxodo. El Éxodo también es un suceso histórico de la salvación. Es único, no es que va a haber dos éxodos, dos diluvios de Noé, sino que a través del éxodo no solamente salva al pueblo de Israel, sino también revela. Hay una revelación, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Y después, esta revelación después es escrita, ¿no? Entonces hay un proceso de, primero la experiencia que tuvo, después se transforma en escritura, ¿no? En libro. ¿No? Entonces, uh, y después hay otro suceso de redención y revelación más importante en la Biblia, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? A ver, Fabiana. Hola, Pastor, buenas Sí, noches, hermano. sí. Sí, estaba pensando Mm. qué podría ser, bueno, la cruz de Cristo, porque después, o tiene que ser en el Antiguo Testamento. No, 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 no. En la Biblia, por eso. Sí, el suceso Por más, eso, sí, más grande en toda la Biblia es sí, la cruz y la resurrección de Cristo. claro, ¿Mm? Claro, claro, la cruz y la resurrección es realmente un suceso único. No es que Jesús va a morir otra vez, resucitar nuevamente, no, no, es único, ¿no? Pero es un suceso tremendo, ¿no? Que, más importante. Pero además, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo se transformó en la revelación más importante, el misterio más importante de la revelación. ¿Mm?
Por eso, Pastor, mm, a mí se me ocurría, no sé, por ahí estoy equivocada, ¿no? La mm, revelación en María, ¿no? mm, Como madre de Jesús, ¿no? O sea, se mm. reveló y hubo la transformación también, ¿no? Claro, La- pero estoy hablando de un suceso que redime al hombre, ¿no? Ahí, claro, cuando el ángel aparece a María, revela, pero ahí no es que salva, ¿no? No es que redime. Pero en caso del diluvio de Noé, el éxodo, hay una salvación, ¿no? Hay una salvación, pero en la Biblia la parte más importante de la redención es, la salvación es la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. ¿M? Pero esa cruz y la resurrección es además revelación, revelación. ¿M? ¿M? Eh, por eso que la revelación y la redención son dos cosas totalmente diferentes. Miren que es totalmente diferente. eh, ¿m? Como dice vos, ¿no? ¿Por qué necesita la redención? Porque existencialmente el hombre por el pecado, oh, su existencia se corrompió y necesita la redención, la salvación. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Mm? Y además, el pecado también al hombre corrompió su conocimiento, ¿m? Su inteligencia, y no solamente su inteligencia, su voluntad también fue corrupta, desviada. Entonces, ¿m? Necesita eh, un conocimiento, ¿m? verdadero, y ese conocimiento verdadero es posible a través de la revelación. Entonces, la redención, la revelación se distingue, pero trabaja juntos en la Biblia. No es que está separada. ¿M? Claro, entonces hay una salvación personal que es repetitivo, eh, en cada historia, ¿no? Dios a través del Espíritu Santo salva, ¿no? Pero esa es salvación personal o subjetivo, pero en la Biblia aparece un suceso histórico único de salvación, de redención, y además esta historia de salvación se transforma en un gran suceso revelatorio, revelatorio. ¿M? ¿M? ¿Van entendiendo esto? ¿M? ¿Está bien? ¿M? Sí, Por eso profesor. que él dice que tiene que estudiar la Biblia, ¿m? Eh, la Biblia, que tiene que haber una teología histórica, ¿no? Esta cuarta área dentro de la Biblia es estudiar históricamente, ¿no? Históricamente eh, eh, la, sucesos, ¿m? Sucesos, oh, ¿no? Y que en esos sucesos aparece la revelación de Dios. ¿M? ¿M? De esto sabemos que Dios obra de dos maneras cuando revela. Dios, por un lado, revela a través de su palabra y además revela a través de su obra, su actuar. ¿M? Es decir, su palabra se le dice en inglés word, ¿no? Word, word, ¿m? O, ¿no? Cuando él revela a través de la palabra, pero también revela eh, a través de su actuar, de su obra. ¿M?
obra salvífica como en caso de Noé, Éxodo, y también Dios que se encarnó, vino al mundo, muere en la cruz y resucita. ¿Mm? Resucita. Profesor, Sí. entonces podemos decir que según la teología del doctor Voss, Mm, él entiende que la revelación del Señor mm, no es una revelación estática. Por eso él continuamente mm, en su teología usa la mm. palabra orgánica, Claro, todo el tiempo, orgánica. Sí, orgánico, porque sí. él asume que Dios no es un espectador de Mm, aquello que revela, sino que él de manera sistemática va interviniendo a través de la historia. sí, sí. Mm. Revela y a su vez obra, actúa. Ex, ex, en inglés. ¿Mm? A través de su, uh, como actor, revela actuando, obrando, ¿mm? ¿No? Para la salvación del hombre. ¿Mm? Por eso la revelación eh, interpreta, dice, usa esta palabra, la revelación interpreta la salvación de Dios. ¿Está bien? Claro, hubo un diluvio de Noé, pero después en Génesis, allí cuando narra ¿m? Esta historia del diluvio de Noé, ¿m? Habla eh, cómo fue salvo esta familia de Noé, ¿no? Entonces allí revela interpretando ¿m? La obra salvífica de Dios. ¿M? ¿M? De esto, la revelación interpreta el actuar de Dios, el actuar de Dios. ¿Mm? Por ejemplo, vos dice que el Antiguo Testamento interpreta a Jesús, al Mesías que va a venir, ¿no? ¿Mm? Interpreta, profetiza, anuncia, ¿no? La venida de Jesús. Y después, en el Nuevo, vino Jesús y los libros evangélicos de los cuatro evangelios, ¿qué hace? Interpreta la obra salvífica de Jesucristo, de su encarnación, de su vida, de la muerte en la cruz y la resurrección. ¿Está bien? Interpreta, ¿no? ¿Mm? Y después, las epístolas. ¿Mm? Interpreta después, cuando Jesús, eh, cuando resucitó, cuando está en el reino celestial, allí interpreta cómo es la obra de Jesús resucitado a través de la iglesia. ¿Mm? ¿Mm? Entonces hay una relación muy eh, es- cercana entre la revelación y la salvación, la redención, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento anuncia eh, a Jesús que va a venir y después el Nuevo, cuando se cumplió, cuando vino Cristo, el Evangelio interpreta y después cuando Jesús subió al cielo, las epístolas eh, recuerda este suceso salvífico de la cruz y la resurrección y después interpreta, ¿no? Entonces, ahí se ve esta relación dinámica que hay entre la redención y la revelación. ¿Mm? ¿Mm? Profesor, ¿Mm? eh, Gerhardus Voss realmente con la manera, a mí me gusta mucho, esto después lo desarrolla de manera más pastoral su hijo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo te puedo decir? A mí me gusta que él resuelve un problema que venía
en algunos círculos teológicos de cristocentrificar la Biblia de manera artificial. Claro, Él sí, claro, al darle un contexto redentivo histórico, ¿qué es lo que él hace? Ubica cada texto en la historia de la salvación. claro. Y de esa Sí, forma sí, nosotros estás podemos hacer lo que adelantando vos un decís poco, siempre. claro. Sí, estás Perdón, adelantando. claro, Sí, claro, claro, cuando claro. hablamos de la metodología, ahí aparece eso, ¿no? Que él dice que, por ejemplo, a veces nosotros cuando predicamos de un texto bíblico, de un pasaje, eh, primero tenemos toda la respuesta. Primero ponemos como qué es lo que queremos hablar y después buscamos textos para respaldar nuestra tesis. Eso es lo que hacían anteriores teólogos, pero él dice no, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? En ese suceso de la historia, qué es lo que quiso Dios hablarnos a través de su obra. ¿Mm? Entonces, cuando estudiamos ese suceso, como inductivamente y después, pero sin embargo todos esos sucesos están relacionados dentro de una historia salvífica, ¿no? ¿Está bien? ¿Mm? Eh, entonces, pero después vamos a hablar de ese tema. ¿Mm? Por eso te adelantaste, pero cuando dice, Claro, pero claro, ahora perdón, que sí, pero cuando vos perdón. dices teología bíblica, como parece muy amplio, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, vieron que dentro de la teología bíblica, de área de la Biblia, él dice exegética, introductoria, después canónica y después esta parte de la histórica, ¿no? Entonces, él sintió siempre que teología bíblica muy abarcativo, ¿no? Entonces, ah, él comenzó a llamar historia de la revelación especial, historia de la especial, porque se sintió que cuando dice teología bíblica, como que eh, abarcara toda la teología, ¿no? Entonces, eh, él dice, no, 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 cuando yo hago la teología bíblica, no estoy haciendo ni teología sistemática, histórica, ni práctica, tampoco ni exegética, introductoria, ni canónica, sino esta parte, ¿no? Más pequeña, que es desarrollar progresivamente cada historia dentro de la Biblia, ¿no? ¿Mm? Y después, otro problema que surgió, como él es padre de la teología bíblica, es que, como dice teología bíblica, otras áreas entonces no son bíblicas. ¿Mm? Es decir, que supongamos la teología práctica no es bíblica, histórica no es bíblica y sistemática está lejos de, de la Biblia. Entonces surgió, históricamente hubo una, como si hubiese una confrontación entre la teología sistemática y la bíblica, ¿no? Pero algunos dicen, no, sistemática fue influenciada por la filosofía, que está lejos de la Biblia, y la verdadera teología es la teología bíblica. Entonces hay pre- preferencias o también preconceptos, ¿no? Entonces ahí siempre había conflictos no resueltos entre sistemática y la bíblica, pero como vos anteriormente fue un teólogo, profesor de teología sistemática, enseñó en Princeton
sistemática, pero después él, por ese avance de la teología liberal, él, estando en Princeton, desarrolló este departamento nuevo, ¿m? Una nueva disciplina, estudiar la Biblia progresivamente, no estáticamente como en caso de teología sistemática, pero él crea un equilibrio entre sistemática y la bíblica, ¿no? Entonces, no le dice que la histórica, la práctica, la Pastor, sistemática no es que no sea bíblica, sino que complementa uno al otro. Entonces ahí se ve una buena armonía pastor. en este libro de Doctor Voss. Sí. Mm. No, quería decir una cosita, el tema de la teología sistemática. Dice que la teología sistemática tiene que estar arraigada a la teología bíblica, si no, Claro, no puede haber sí. teología sistemática. Entonces él analiza cuál es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Mm? Por eso que él, para que no parezca que para menospreciar a la sistemática, él, ya le dije, en vez de decir teología bíblica, él dice historia de la revelación especial. Historia de la revelación especial. Y que nosotros estudiamos ese proceso en que esa revelación, ese suceso fue eh, paulatinamente fuese escrito, fuese escrito en ese libro, en ese libro de la Biblia, y que nosotros investigamos solamente esa parte, ¿no? Él limita cuando dice teología bíblica, ¿no? Y además, él dice la diferencia entre la sistemática y la bíblica es que la teología bíblica, al ser histórica, tiende a ser lineal, como A, B, C, D, E, F, ¿no? A través de los sucesos, progresivamente, de menos revelación a más revelación ¿no? En ese sentido dice que es orgánico. Hay un desarrollo, hay un eh, crecimiento paulatino, por eso que en Antiguo Testamento no se sabía muy bien, supongamos, de la Trinidad, pero a través de la historia, en el Nuevo Testamento sabemos más claramente del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero en caso de teología sistemática, no es lineal, sino que es circular, dice, ¿no? Circular. No hay esa progresividad, sino que la teología sistemática no es que no sea bíblica, sino que contiene verdades bíblicas, pero su metodología o su estudio ve la revelación como algo ya completa, ya perfecta, ¿no? Entonces, no es que eh, estudia A, B, C, D, E, sino que lo ve como algo ya estático, ya estático. ¿Mm? ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Entonces, supongamos que Leonardo, cuando tenía 2 años, era un bebé, claro, pero él dice que no podemos estudiar al bebé de 2 años como un Leonardo ya adulto. ¿Mm? Claro, hay que estudiar, eh, como dijo Joel Palacios, Pastor Joel Palacios, profesor, ¿no? A veces nosotros tendemos ese preconcepto de estudiar a Leonardo de 2 años ya como un Leonardo adulto. ¿Mm? Pero cuando en esa progresividad de la revelación hay que estudiar
a Leonardo de 2 años, pero después de 2 años, 4 años, 10 años, 15, 20, 30 años fue desarrollándose, ¿no? De la misma manera, la teología bíblica, hay una línea de desarrollo, de crecimiento desde Génesis, paulatinamente, poco a poco, cada vez va creciendo, ¿m? Eh, progresivamente, ¿no? De menor a mayor la revelación. ¿M? 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 Eh, ¿Está bien? ¿M? ¿M? Claro, después dice que la teología sistemática no es que no sea bíblica o menos bíblica, sino que lo ve como algo ya terminada, la revelación, por ejemplo, en teología bíblica, sistemática, la Trinidad. Ya a través de la historia fue meditando, no solamente en la Biblia, sino a través de la historia eclesiástica, a través de tiempo de los padres de la iglesia, ya fue desarrollándose esta Trinidad y bueno, se completó. ¿M? ¿M? Del Dios Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eh, ya como que ya tenemos, ¿m? Tenemos ah, eh, la verdad, pero más en el sentido lógico, en caso de teología sistemática. Pero en caso de la teología bíblica, tiene un carácter más histórico, progresivo y dinámico o orgánico. Esta es la tercera parte cuando hablamos de la metodología. ¿Mm? 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 Por eso que él, en esta metodología, como habló profesor Joel Palacios, miren que ustedes ven esos platos que en un plato o en un vaso hay 5 vasos pequeños metidos en un vaso o plato grande, ¿no? ¿No? ¿Mm? Entonces, ¿mm? En vaso pequeño, otro aparece vaso más grande, después eh, eh, otro más grande y después el más grande, ¿no? Podemos sacarlo, ¿no? Por eso que los pequeños pueden meterlo dentro de vaso grande, pero no al revés. ¿Está bien, Joel? ¿Mm? ¿Mm? ¿Está bien? Así ¿Mm? mismo, pastor. Así Sí. mismo, Como así es mismo. progresivo, de atrás para adelante, eh, ¿mm? Eh, ¿mm? Claro, eh, por ejemplo, A podemos meterlo en B. ¿Mm? Después, A metemos en B, B en C, C en D y así progresivamente. No, pero no al revés. ¿Está bien? ¿Mm? Es decir, que sin tener en cuenta el tiempo, la historicidad, y tratar de meter forzosamente eh, en el A, sería Génesis, ¿no? Estaríamos equivocándonos. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Mm? ¿Mm? Por ejemplo, la Trinidad eh, es una revelación más amplia, más eh, como que una revelación ya progresivamente, ya sabemos, pero tratar de esta Trinidad, tratar de meter en Antiguo Testamento allí y aplicarlo, estaríamos haciendo una aplicación forzosa. Eso es lo que dice vos, ¿no? ¿Mm? Vos. ¿Mm? Porque en el Antiguo Testamento no aparece eh, la revelación acerca de la Trinidad. ¿Mm? Entonces,
si tratamos de aplicarlo en el Antiguo Testamento, muchas veces usamos la alegoría o a veces una interpretación espiritual o forzosa, sino que cada época, cada suceso, allí tendríamos que detener más, investigar qué es lo que dice en esa parte, ¿eh? Y después nosotros, a la luz de la revelación mayor, que es el Nuevo Testamento, tratar de hacer, transformar eso en una prédica, un mensaje. ¿Mm? 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 ¿Está bien? ¿Mm? Claro, Totalmente, pastor. sí, O- realmente yo no quise interrumpir porque está muy interesante sí, la clase. Eh, Vos me conocés que por lo general me sí, gusta un poco hablar un poco más, pero realmente la clase me ha inspirado y quise hablar lo menos posible. Pero realmente cuando nosotros hablamos del tema de la revelación progresiva y de no forzar las interpretaciones, eso nos ayuda a mirar no solamente como estudiantes de la Biblia, no la manera en que Dios se va revelando a través de la historia, como dice el pastor Pablo, progresivamente, sino que eso también nos habla de un Dios de orden. mm, Dios es un Dios de orden, ¿bien? Y nosotros nos convertimos, hay un término que usa mucho el pastor Pablo, que yo lo uso acá cuando doy clases o cuando predico, y es el tema del gran dibujo, ¿bien? La teología bíblica lo que nos ayuda es a ver el gran dibujo, ¿bien? A ver el panorama completo de lo que Dios va haciendo a través de la historia y de qué manera, sin forzar el texto, mm, sin hacer un cristocentrismo artificial. mm, Y bueno, esto vamos a hablarlo más en las próximas clases, sin meternos en el atomismo, que era algo que también luchaba el doctor Voss para eh, que el estudiante bíblico no se relacione con esa filosofía dentro de la teología, ¿verdad? mm, Podamos entender perfectamente cómo Dios fue obrando. sí, Entonces, realmente estas palabras del pastor Pablo en este momento, de la progresión, de la revelación gradual, vamos a decir gradual, ¿no? De Dios, nos enseña, y esto voy a decirlo y va a parecer algo sencillo, pero es profundo, ¿no? Nos lleva de lo básico a lo profundo, mm, nos sí, lleva de lo sí, claro, implícito a lo explícito. sí, Sí, claro, perdón. hay que entender este ejemplo, vaso pequeño se puede meter en vaso grande, ¿no? Em, Pero vaso grande no puede meterlo en vaso pequeño. Esto es lo que dice Totalmente. eh, doctor Voss. Pero muchas Amén. veces, pero nosotros hacemos eso es lo que dice él, ¿no? Pero la teología bíblica hace que vasos pequeños metemos después en vaso un poquito más grande que es A al B. Después Claro. eh, Por eso AB al C. Después ABC por- al D. Y después, si cuando venimos Nuevo Testamento, A, B, C, D al E, ¿no? Al E. Pero no que por eso. el E metamos al B, al eh, A, A, ¿no? Así que Totalmente. supongamos esta interpretación que dice, vio que cuando en el libro de la conquista de Josué, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, cuando fue a Jericó, se encontró con Rahab, ¿qué le dijo? Esto espía, que colgara, ¿qué? Esta tela roja, ¿no? ¿No? Entonces, viendo eso, los soldados israelitas
¿no? No iban a matar a la familia de Rahab. Entonces todo lo que estaba en la casa donde tenía esta tela de color rojo, todos fueron salvos. Entonces, ¿cómo aplicaron eso? No, esa tela roja significa la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Se hace una interpretación espiritual o alegórica, ¿no? Sí. Claro, ahí es lo que estaba diciendo más atrás, el tema Mm, del cristocentrismo, ¿verdad? Artificial. mm, mm, Entonces, por eso, bueno, de repente no tiene que ver con la materia, ¿verdad? Pero mm, hay distintas formas de predicar. Yo desde hace mm, ya varios años opté por el método expositivo sí, sí, de predicación, porque eso nos lleva al contexto del pasaje. Porque en nuestro afán de querer espiritualizar todo, muchas veces, ¿verdad? Enseñamos cosas que la Biblia no dice. claro. Y es Por eso, justamente, sí, justamente por eso que Doctor Voss, a través de este libro, nos hizo dar más importante en cada texto y su significado dentro del tiempo y de la historia, ¿no? No hacer un salto atemporal y después, ¿no? Eh, hacer una exégesis propia de nosotros, a priori, o algo o que sacado de nosotros, de un conocimiento, porque nosotros ya hemos pasado el tiempo del Antiguo Testamento, el Nuevo, ya Cristo vino, ya, y después ya pasó 20 siglos, entonces ya sabemos, entonces de ahí aplicarlo, lo que sabemos a priori al Antiguo Testamento, no, entonces eh, ¿por qué dice esto? Pero tenemos que detenernos a mirar más profundo en esa parte de la historia. ¿Cuál fue la obra de Dios y su revelación, ¿no? Y su revelación en esa parte, ¿no? Entonces, un ejemplo que él usa mucho que no aparece en este libro, pero que aparece en otro libro, dice que los griegos llamaron a las cigarras como profeta del verano. Vieron que cuando las cigarras lloran, ¿m? Y ya sabemos que está viniendo ¿qué? El verano, ¿no? El verano. ¿Mm? Entonces, cuando aparece la cigarra, llora, se escucha, bueno, nosotros damos cuenta, conocemos que ya vino o viene el verano. Entonces, él dice, la cigarra es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el verano. Y que como la cigarra es profeta del Antiguo Testamento, ¿m? ¿M? Y el Nuevo Testamento, ¿no? Es el verano que la cigarra señala, ¿no? Señala y que es la realidad del verano, ¿no? Entonces, por eso que Cristo vino. ¿M? Entonces, el Antiguo Testamento puede meterse al Nuevo, pero él dice que el Nuevo Testamento no puede meterlo al Antiguo Testamento. Es como metiera el verano al el verano a la cigarra, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Esta eh, explicación de voz, es decir, que la cigarra anuncia el verano. Por eso la cigarra anuncia y señala el verano. Entonces, hay esta relación entre la cigarra y el verano, pero el verano no es que esté hablando de la cigarra. ¿Mm? 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 Con este ejemplo, él dice que, eh, con este ejemplo,
él dice que el Antiguo Testamento puede meterse al Nuevo Testamento. Por eso que los discípulos de Jesús, los apóstoles, interpretó el Antiguo Testamento para hablar, para explicar e interpretar el suceso de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús. ¿Mm? Pero el Nuevo Testamento no puede meterlo al Antiguo Testamento. Pero hoy en día muchos pastores como que predican más al Antiguo Testamento, ¿no? Tratando de meter el nuevo al antiguo. Dice, esto es erróneo, dice, ¿no? No respeta la historicidad de la revelación, la progresividad de la revelación, ¿m? En el tiempo y en la historia. Porque poco a poco Dios va revelando paulatinamente y por esa razón dice que tuvo que escribir este libro, tuvo que escribir este libro. ¿Mm? ¿Mm? Eh, Está bien, como pasó mucho tiempo, vamos a ver el valor pragmático de de la teología bíblica. Claro, no da claridad de cada parte de la Biblia, ¿no? Cada parte de la Biblia, y después la Biblia adquiere organicidad, es decir, dinamicidad, no es algo estático, atemporal, ahistórico, sino que en la Biblia hay este desarrollo orgánico progresivo que fluye en esta historia salvífica. Por eso no es que el hombre con su pensamiento trata de meter al texto bíblico sus ideas, su pensamiento y trata de distorsionar la estructura de la revelación de Dios que es la Biblia, ¿no? Respeta la Biblia. Eso es lo que dice el valor, la, eh, lo positivo de la teología bíblica, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Y después, tercero, la Biblia es narrativa. La narrativa, aparece una historia como una novela, hay una drama. ¿Mm? Realmente en esa historia, en ese drama, aparece Dios como actor. ¿Mm? Pero, pero si nosotros acercamos como algo frío, estático, ahistórico, es aburrido, pero aquí si lo desarrollamos narrativamente en la historia, es muy interesante el estudio de la Biblia. ¿Mm? Por esa razón dice que vos al principio fue sistemático, aburrido, pero después cambió, ¿no? Cambió oh, eh, en un teólogo narrativo, ¿no? Narrativo, pero sin embargo, como él fue teólogo sistemático, armoniza. ¿M? No pelea, no entra en crisis o conflictos, sino que hay una complementación. ¿M? En ese sentido, hay lo bueno de estudio del libro de Vos, ¿no? Por eso él dice que en la Biblia encuentre la narrativa, la historia, el desarrollo, ¿no? No piense como que es un libro donde saco versículos o saco doctrina y después lo junto como los testigos de Jehová y armo su propia enciclopedia de doctrina, no. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, este tercer punto tiene que ver con punto 5, que tiene que respetar el desarrollo propio de la Biblia. ¿Mm? Porque el hombre piensa que yo tengo que
tengo una idea, entonces para respaldar esa idea tengo que encontrar historias o versículos. No, eso es, estaríamos distorsionando o, lo que Dios nos reveló. ¿Mm? ¿Mm? Por eso yo quisiera hablar esto el domingo. El domingo quiero hablar esto. ¿Mm? Entonces ahí busco versículos, ¿no? Entonces ahí no hay autoridad de la palabra de Dios. ¿Mm? No tenemos que hacerlo así, sino que primero tenemos que detenernos lo que Dios quiere hablarnos y escuchar nosotros lo que Dios habló a través de esos sucesos históricos, esos sucesos de la salvación. ¿Mm? Por eso tenemos que respetar al autor, ¿no? También su intención y además, eh, según el desarrollo de la narrativa de la Biblia, cuando nosotros leemos, comprendemos y además escuchamos su palabra, hay un valor muy importante, ¿no? ¿Mm? Y después, el cuarto también, que es algo que por ser narrativo no es que tenemos que dejar de lado la confesión en los credos, sino que en esa narrativa también hay credos, fe y también la doctrina. Miren que a veces la meditación personal se vuelve, bueno, a ver qué palabra me es útil, qué bueno. Eso se vuelve un poco emotivo, individualista, ¿no? Pero, claro, a ver, cuando leo tengo que sentir algo. Eso es subjetivo, pero no. Hoy en día no quiere aprender doctrina, credo, pero en la teología bíblica dice que hay historia, narratividad, hay un gran desarrollo, como un río pequeño que cada vez se va creciendo, ¿no? Cada vez más hay más caudales de agua, ¿no? Pero allí aparece también credos, confesiones, fe, ¿m? Y tenemos que respetar esa parte, ¿no? Y después, el sexto es para dar la gloria a Dios. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Es cuando nosotros, en vez de eh, con nuestros pensamientos leer la Biblia o investigar la Biblia para mi necesidad, en vez de eso, sino que cuando respetamos su revelación, su propósito, cuando seguimos según el drama de Dios y allí damos gloria a Dios. ¿Y cuándo damos gloria a Dios? Cuando nosotros, en vez de apuntarnos en nosotros, sino cuando hacemos una teología teocéntrica. Cuando comprendemos más a Él, cuando comprendemos su voluntad y cuando seguimos a Él, allí nosotros damos la gloria a Dios. ¿Mm? 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 Bueno, a ver, hasta acá terminé la introducción. Desde semana que viene, profesor Joel Palacio va a hablar del huerto de Edén, desde Génesis. Bueno, vamos a escuchar cómo vos cada historia ahí va desarrollando en toda la historia de la Biblia, pero vamos, claro, vamos a estudiar la parte más importante, ¿no? ¿Mm? A ver, ¿alguna Perfecto. pregunta de lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta ahora que hemos visto cuatro partes de la introducción? ¿Mm? ¿Mm? Un ejemplo que adelanto, por ejemplo, el huerto de Edén, allí Dios dijo,
que era muy bueno. Cuando creó la creación al hombre, dijo muy bueno. ¿Mm? Cuando dijo muy bueno, allí en Génesis capítulo 1, y después Adán, antes de la caída, no está diciendo que Adán es perfecto y que el huerto de Edán era perfecto. No, no. Está para el desarrollo. Entonces, supongamos muchas veces nosotros cuando a veces explica en la teología que nosotros creemos en Cristo Jesús, el segundo Adán, y bueno, volvemos, restauramos al Edén, restauramos al Adán. Antes de la caída, no. Según vos, dice que no es. Adán también, aunque no haya pecado, tenía que ir hacia la perfección, hacia el futuro. Por eso allí cuando dijo que muy bueno, cuando dijo bueno, no era que era perfecto, pero nosotros, por eso explica así progresivamente, ¿no? Que nosotros, que eh, siguiendo al segundo Adán, nosotros no es que volvemos al pasado, sino que al futuro vamos a ser mejores que Adán, mejores que Adán. ¿Mm? No es que volvemos al huerto de Edén, sino en el huerto de Edén también podía pecarse, pero allí el reino celestial, ahí en Apocalipsis, donde nosotros seremos transformados allí, es mucho mejor que el huerto de Edén y que el estado donde estaba Adán en el huerto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, bueno, Alberto, a ver, diga unas palabras, a ver, alguna pregunta o... Mm. Bueno, buenas noches. Como me he Sí, conectado un poco tarde y puedo agregar de que preguntas ninguna, un gran interés en iniciar el desarrollo de todos estos temas, porque en la medida en que vamos avanzando en los mismos, no solo nos vamos fortaleciendo en el Señor, sino que nuestra palabra hacia la congregación va a transmitir lo que el Señor nos quiere decir en cada momento. Por lo tanto, agradezco al Señor que me haya permitido nuevamente poder anotarme en estos cursos y agradezco mucho que el profesor sea Joel, con quien hemos compartido un montón de clases y me alegra tanto poderlo ver nuevamente, aunque sea a través de Zoom, y agradecerle a Dios por esta nueva conexión que tendremos a través de estos 2 meses. Le damos la gloria al Señor en esta gracias. noche. Sí, gracias. Gracias, Sí. Pastor. Sí, a ver, Estela, a ver. Sí, el 29 vamos a vernos todos juntos, si Dios Claro, quiere. claro, Sí, ahí estamos. Pastor Joel también va a estar junto con nosotros, así que ahí, así Sí, que, yo salgo mañana. claro. Antes, en doctorado, ahí vamos a tener un curso intensivo. Y después juntos vamos a estar presente ahí en el 29, ¿no? A ver, Estela, a ver, diga un saludo, una palabra. Mm, Hola, buenas noches, bendiciones. No, yo también, la verdad que estuvo muy hermosa como siempre sus clases, profe. Me gusta mucho escucharlo